Muy buenas tardes, un gusto enorme poder compartir con ustedes. Gracias por esta invitación tan importante. Para mí es sumamente importante poder llegar a estos espacios de comunicación. En realidad son espacios de conversatorios, espacios en donde podemos dialogar, que es uno de los puntos más importantes que tendríamos que seguir manteniendo desde las culturas más ancestras de nuestro Estado paraguayo, que se relaciona y que se refiere al diálogo. Hoy nuestras comunidades indígenas, ustedes conocen que hasta que no se llegue a un consenso de diálogo participativo, entonces no se toman las directivas o decisiones que encaminen o alineen las costumbres de esa comunidad particular en relación a la convivencia que tenemos como país y como miembros de una comunidad un poco más grande, porque las comunidades indígenas están insertas en los departamentos. Bueno, antes que nada, gracias Natalia, para mí es sumamente importante haberte escuchado. Para mí es sumamente importante poder tener hoy la posibilidad de exponerles el trabajo que se lleva haciendo, de que ustedes conozcan y que posterior al conocer esto podamos seguir y abrir en debates. Ciertamente hubo situaciones en donde yo como parte del Ministerio de Educación y Ciencias hoy asumo también parte de la responsabilidad de lo que se llevó en el proceso de ejecución de este trabajo, pero no así en las posturas personales que muchas de las personas o muchos miembros tal vez pudieran tener. Es importante, para mí es muy importante como profesional del área de la psicología específicamente, aparte de de estar preparada para el campo educativo, es sumamente importante resaltar que este proyecto, que este plan, que este trabajo es un trabajo que no debe atentar a la persona. Esto es para nosotros es no relacionarlo con la persona, sino que relacionarlo con eso que decía Natalia, con los niños de este país, que son exactamente el valor más importante que tiene un Estado. A mí me gustaría compartir con ustedes, tengo una presentación, pero en lo que habló Natalia en un principio me gustaría poder compartir con ustedes una lámina en donde voy a ir explicando un poquito que realmente el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa no está relacionado directamente con la ley del fondo del cual se habla de Unión Europea. ¿Qué es lo que se dio en este proceso? Cuando se da la donación, existe una homonimia de nombre en el tema de transformación, por lo cual los 86 millones de euros no interfieren en la transformación, en el diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa. Son cosas totalmente separadas. La ley que hoy permite que la Unión Europea genere una donación al Estado paraguayo es una ley que viene en vigencia, que se va repitiendo desde el 2008 que nosotros estamos recibiendo estas donaciones. Las donaciones se dan cada 5 años. Esta donación, la última que se realizó, todavía no se desembolsó en su totalidad, porque se van usando según los gastos que que emergen dentro del sistema educativo. Y uno de los puntos más importantes es que esta ley, este dinero que se aprobó a través de esa ley, solamente se enmarca en el uso de dotación de kits escolares, que es lo que nosotros hoy usamos, en alimentación y en reparar lo básico. Hablamos de lo básico de la infraestructura que se necesita hoy a nivel país. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos muy bien que los fondos de excelencia que van por FONACIDE se migran a las comunidades, a los departamentos a través del municipio, y la municipalidad es la encargada de hacer el mantenimiento y la construcción de las aulas a través de ese convenio con FONACIDE. Cuando esas aulas no reciben la asistencia, entonces sí se solicita al Ministerio de Educación y Ciencias a través del Departamento de Infraestructura que se solucionen aquellos problemas más graves. Hoy tenemos 3.000 aulas en mala situación y muchas más en posibilidades de derrumbes y riesgos graves para nuestros estudiantes. Entonces, ese monto se destina a eso. No tiene absolutamente nada que ver con el diseño del plan. El diseño del plan hoy es un documento mártir
borrador aprobado por un comité estratégico que es solamente un comité del plan. Esto no implica que este documento sea un documento oficial o que sea un documento que ha sido aprobado ya por el Estado para su implementación. Si eso llegase a suceder, este plan requeriría poder traer consigo aquello que hoy dicen en la prensa y que se nos sacan en los periódicos de la dotación de textos, por ejemplo. Nosotros no tenemos currículum implementado, no hemos implementado el plan, no hemos todavía cerrado el plan. A raíz de todas estas situaciones que se fueron dando, surgió una resolución que amplía, que para la pelota, amplía un proceso de hasta el 30 de abril para que este plan pueda recibir recomendaciones, sugerencias en el marco del diálogo y en el marco de un consenso nacional. La educación debería de ser un consenso nacional, la educación debería de apuntar a este valor más importante que tenemos como Estado, que son nuestros estudiantes hoy, que son Estado para el futuro. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué tipo de paraguayos buscamos? Eso es lo que hoy tenemos que seguir trabajando dentro de este plan. Ciertamente, el plan sí se enmarca en 3 ejes estratégicos. El diseño de este plan se ha marcado a través de un diagnóstico que se trabajó. Y un diagnóstico bastante amplio, porque viene este diseño de plan viene desde el 2017. En el 2017 se aprueba la ejecución de este plan. 2017 lo hace el Estado paraguayo, como también lo hace Hacienda en el proceso de aceptar la necesidad de una transformación educativa. 2018 se da el cambio de gobierno, esto para un poco más. Yo hace 20 años estoy dentro del Ministerio de Educación y Ciencia y siempre estuve en esto, en cargos manejando ciertas líneas. En el 2018 esto para. Entonces, posterior a eso, vuelve, cuando ya se estabiliza el nuevo gobierno, se habilita de vuelta la línea de trabajo. Y es ahí en donde surge la necesidad de, si vamos a elaborar un plan, sabemos bien que tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades emergentes. A través del diagnóstico que se hizo y de lo que nosotros como Ministerio de Educación conocemos por los datos estadísticos que recabamos a través de un sistema hoy que está totalmente digitalizado y vamos avanzando dentro de esa digitalización de datos importantes para el sistema, conocemos cuántas aulas están con riesgo de derrumbe, en cuántas instituciones educativas no contamos con los rubros necesarios, cuántas instituciones tienen encargado de despachos y no tienen un director que asuma el liderazgo de esa comunidad educativa. Entonces, a través de eso, se empezó a trabajar con foros departamentales. Se ha generado una política de participación que tuvo un proceso bastante complicado porque justo le toca la pandemia. No obstante, en los 17 departamentos hemos establecido un comité educativo, un consejo educativo departamental. Esto nace desde la presidencia del gobernador de cada departamento y lo tenemos instalado. En cada departamento, el gobernador es el presidente del Consejo Educativo Departamental. En ese consejo está el intendente, el gobernador, representantes de la Asociación de Cooperadora Escolar, como también representantes de estudiantes, representantes de la sociedad civil y representantes de padres. Cada departamento tiene la libertad de poder designar representación. No lo hacemos nosotros como ente estatal. Nosotros recibimos los documentos y estos documentos tienen que estar avalados por una representatividad real, que es lo único que nosotros solicitamos para dar respuesta a la ley, para poder tener el Consejo Departamental habilitado. En estos consejos departamentales se fueron comunicando y dando las líneas, bajando las líneas de acción a través de la contratación de 2 universidades muy grandes, que es la de Columbia, de los Estados Unidos, y la Pontificia de Chile. Ambas universidades vinieron a marcar la hoja de ruta de cómo vamos a hacer un diagnóstico.
no lo lideraron, nos dejaron el dibujito de cómo se hace el diagnóstico territorial. Hemos estudiado con ellos un proceso de capacitación continua y luego hemos ejecutado esto nosotros en territorio. Cada territorio ha derivado al Ministerio de Educación y Ciencias un análisis de su realidad educativa en respeto al currículum que hasta hoy se implementa en el sistema educativo, que es el currículum que se trabajó en el año 92 y se aplicó en el 93. Un currículum bueno, pero desfasado en ciertas áreas por todo este cambio del mundo digital que hoy tenemos. En base a eso se hace un diagnóstico, tiene 1.600 páginas porque es un diagnóstico muy amplio y se detectan ciertas necesidades. Y a través de eso nosotros vamos trabajando. Quiero pedir permiso para compartir un poco pantalla, por favor. En esta presentación me gustaría enfocarme un poquito para poder sacar esa duda, y me encanta lo de la encuesta, me parece fantástico eso, siempre en un marco de diálogo. Este convenio de financiación de la Unión Europea y la República del Paraguay, que es en un periodo de 2020-2023, que es programa de apoyo a la transformación del sistema educativo en Paraguay. Pasa que cuando se introducen un poco así estos términos muy técnicos, muchas veces como que se dan estas homonimias y se dan las condiciones realmente para poder dudar de ello. Y estamos totalmente de acuerdo en eso nosotros, pero querríamos que sepan que la ley aprobada, la 6659, tiene un apoyo presupuestario en realidad de 38 millones de euros, que es lo que nos contribuyen ellos en una especie de donación. En esta lámina ustedes van a ver que el apoyo presupuestario tiene varios trimestres y se van ejecutando según la matrícula que nosotros tenemos como Ministerio de Educación y Ciencia. Tenemos la mejora de la tasa. A través de esto hemos trabajado la mejora de la tasa bruta de matrícula en el nivel inicial, por ejemplo, con la implementación de un programa que ya tiene sus años de ejecución, que es la primera infancia. En primera infancia, lo único que trabajamos es la construcción de las EDIs, que nosotros les decimos hoy, que son los espacios de desarrollo infantil. Las EDIs son aquellos espacios en donde hoy las madres trabajadoras del mercado o de algún sector en donde no tengan con quién dejarle a su niño pequeñito en casa, lleva a este niño a un EDI y en ese EDI tiene cubierto todas las necesidades, desde la alimentación, la estimulación temprana, el acompañamiento continuo y mucho más en cuanto a cuidado. Luego tenemos acá ustedes van a ver los indicadores que están comprometidos con la Unión Europea. En estos indicadores, yo les invito a que ustedes puedan leer, se van a dar cuenta que en ninguno de los indicadores, y estos indicadores están en la ley, no es que nosotros lo hemos elaborado, esto está en la ley y en ningún apartado del indicador marca como una línea en cuanto a ejecución curricular. De ninguna manera, solamente marcan cuáles son las áreas en donde ellos nos ven como país necesitado de un apoyo presupuestario en donde ellos exigen que sí tengamos respuesta. Entonces, hemos elevado a través de esta ejecución desde el año 2020-2021, que en realidad volvimos a aula, hemos elevado el número de matrículas en el nivel inicial, buscamos mejorar las tasas de egreso de término de los 12 años de escolaridad. Hoy nosotros tenemos una deserción de aproximadamente 38% de los estudiantes de la educación media que no terminan el año escolar. El grado de más deserción se da en el 7º grado, es donde tenemos más crisis en cuanto a continuidad del sistema educativo. Entonces estamos implementando metodologías. ¿Qué es lo que trabajamos? Por ejemplo, el mismo currículum que estamos ejecutando en el día de hoy, lo hacemos en un currículum a lo que denominamos abierto. Entonces, el estudiante de 7º grado que sí tiene que salir a trabajar, se somete a una educación básica abierta.
tiene su módulo, viene una vez a la semana, tiene un monitoreo de su tutor y va desarrollando el plan educativo adaptado a las necesidades y a las competencias troncales que tiene que tener ese estudiante, a manera que podamos nosotros seguir gerenciando que esto continúe en el sistema educativo hasta llegar al tercero de la media. Acá tenemos los tramos en los cuales este apoyo presupuestario nos colabora. Voy a pasar al siguiente. Acá está exactamente en qué nosotros hemos utilizado el dinero en una ejecución de un tramo fijo entre el 2021 y el 2022, que es el primer desembolso de 5 millones de euros que nos han dado desde esta ley. Tenemos kits escolares, textos educativos. Los textos educativos a los cuales se refieren son unos cuadernos de aprendizaje que hemos entregado hace, los hemos entregado hace poquito nomás, que son en 3 áreas fundamentales, que es matemáticas, comunicación, que son los 2 primeros que sacamos, y ahora vamos a sacar el de ciencias sociales. Estos textos están en base al currículum actual vigente de la reforma educativa, con ciertos cambios en cuanto a lo digital. Por ejemplo, ya tenemos un texto que le permite al estudiante hacer una búsqueda del cuentito que está en su texto a través de un código QR, pero que no son de carácter obligatorio para el uso, porque nosotros tenemos conciencia de que no podemos estar otorgando textos con mucha intervención digital a nuestros estudiantes que hoy están bajo un mango con una pizarra recostada porque no cuentan con infraestructura. Entonces tenemos que ir adaptando esas condiciones, pero sí otorgamos la posibilidad de que aquel estudiante que tenga algún tipo de discapacidad en cuanto al aprendizaje, por la diversidad más bien de aprendizaje, tenga un refuerzo pedagógico que pueda utilizar fuera del aula. Luego tenemos los aportes que se dan en infraestructura y en cuanto al funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento de lo que es el ministerio en sí, nosotros hablamos de poder dotar cuando no tenemos la capacidad de solventar las situaciones que se presentan en una institución educativa con un docente que no tenemos los rubros necesarios, entonces tratamos de solventar eso a través de esta línea. Eso es lo que se eliminaría si es que se elimina la ley, se deroga la ley. El Ministerio de Educación y Ciencias es un órgano ejecutor, no legisla. Entonces nosotros ejecutamos la ley que tenemos que aplicarla. Si el Poder Legislativo deroga esta ley o la corta o la rechaza, lo que no vamos a tener para las siguientes oportunidades, para los siguientes años, son los kits escolares, la alimentación escolar, los textos educativos, el apoyo mínimo que damos en infraestructura a través de esto, los vouchers de educación media, que son un logro al que hemos llegado hoy, porque hoy como país no podemos, la educación media diferenciada no tiene kits específicos por las características de la educación. Las que son de la familia de la salud tienen que tener un kit diferente, los que son con énfasis en informática tienen que tener un kit diferente. Entonces se ha logrado un voucher que le va a permitir al estudiante. ¿Me cortan nomás si quieren consultar algo? ¿Hola? ¿Hola? Lo estamos escuchando. Adelante nomás. Ah, sí, perdón. Adelante nomás. Bueno, entonces, estas son, en esta lámina ustedes pudieran ver que la ejecución comprometida de estos 8 millones todavía no nos dieron, que no sabemos si nos van a dar, vamos a quedarnos sin estos componentes tan importantes para nosotros. Realmente el ministerio no va a poder hacer absolutamente nada. Si el Estado cree que la mejor opción es derogar esta ley y lo deroga, entonces tendría que el Estado buscar cómo solventar la alimentación escolar de los niños del interior, de las áreas rurales. Tendríamos que ver como Estado cómo solventar los kits escolares, que hoy son un alivio importante para la comunidad rural, en donde tenemos una franja de pobreza bastante elevado y donde tenemos mayor
cantidad de impacto en las zonas de pobreza extrema. Y tendríamos que ver cómo hacemos con los vouchers de educación media, que sí hemos preparado un sistema para que ellos puedan tener una adquisición de competencias mucho más ejecutivas y más finas en relación a su término de año, y no vamos a tener el componente que va a permitir el desarrollo de esa competencia. Entonces, estas son un poco a lo que se ajusta la ley que es conocida como la ley de la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, entonces, acá tenemos una ayuda complementaria que ellos dan, y en el componente 1, donde están incluidas también los otros organismos que nos dicen las ONG, por ejemplo, le tenemos solamente a la OEI en este espacio, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, pero en este componente 1 de ayuda complementaria con ese dinero, solamente se hacen investigaciones sobre resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hoy nosotros en Paraguay tenemos una gran deficiencia a nivel país, y que lo sentimos mucho desde el Ministerio de Educación. Tenemos el currículum vigente, que es un currículum del año 92, implementado en el 93 con la reforma. Un currículum bien elaborado, con muchas cosas muy positivas, pero muy extenso, porque en la propuesta de análisis de aquel entonces de reforma no se contempló la pérdida de clases dentro del sistema educativo. Entonces, ¿qué pasa con un estudiante de la educación media que tiene una semana de campeonatos intercolegiales en la Semana de la Juventud? Todas esas horas se pasan, y entonces terminamos el año sin cerrar el 90% de ejecución del programa oficial. Y se van cortando, se van cortando. ¿Qué nos pasa también? Con la educación escolar básica nos pasa mucho esto, que cuando el docente a veces asiste a capacitaciones, se les oferta textos que son de editoriales del Paraguay, en donde sí trabajan muy bien ciertas áreas del currículum, pero sí tienen un énfasis que no específicamente se detalla en las competencias curriculares del plan. Entonces, esta maestra desarrolla un currículum a media de lo que compró, que ya le trajo una guía toda bien estructurada, a media con lo que le llegó de producto del otro grado, y se termina fusionando varios tipos de enseñanza, y que terminan siendo a lo que nosotros denominamos currículum oculto, que no sabemos realmente cómo se desarrollan. Entonces, el niño migra de Concepción a Pedro Juan Caballero, y en Concepción tiene un énfasis en el desarrollo de un tipo de currículum en el tercer grado, pero pasa a un cuarto grado en Pedro Juan Caballero, en donde la maestra del cuarto grado asume que este niño tiene el perfil de salida del tercero, y continúa su currículum, que por cierto tiene mucha intervención de la lengua externa de al lado, y ejecuta un currículum que no responde a las necesidades de este chico que llegó con una carencia de lectura comprensiva. Entonces, ¿qué es lo que generamos? Un niño que no aprende a leer críticamente, sino que lo decodifica, y hace una lectura decodificada que no le favorece al pensamiento crítico y reflexivo, y hace que esto se extienda. Llegan los estudiantes, y los profes de acá que están acá me pudieran complementar, llegan a las universidades, y es muy difícil desarrollar el pensamiento crítico o la comprensión de la lectura. Esas son falencias que nosotros hoy tenemos como sistema educativo. ¿Y qué es lo que se pensó hacer? Se pensó hacer un diseño de una mejora a esas falencias que fueron detectadas. Y este Plan Nacional de Transformación Educativa se enmarcó en base a muchos estudios que se gerenciaron a través de las investigaciones, y que dieron respuesta, por decirlo, a esas necesidades que no lo plantó el MEC, lo propuso el Consejo Educativo Departamental en base a lo que vive en su territorio.
Ahora, ¿cómo fue la representatividad? Nosotros no tuvimos injerencia en ese espacio porque cada territorio tiene la condición y tenemos la documentación de representatividad de esas personas. Ahora, si cómo lo eligieron, ya no tenemos esa potestad de hacer esto. Bueno, se da, acá un poco está la historia del diseño que inicia oficialmente en el año 2017, que se da esta resolución, en donde se aclara que este diseño y este plan solamente es financiado por el FEI, que son los fondos de excelencia, que son los fondos que provienen de Itaipú. No tiene injerencia de organizaciones internacionales, no tiene injerencia de fondos internacionales. El Fondo Internacional de la Unión Europea está ahí al lado, solamente que con la homonimia de la transformación. Y luego, ya en este año, en el mes de septiembre, se ve la socialización de este plan. Y cuando se busca dar la socialización del plan, es en donde nosotros ya veníamos escuchando ciertamente la preocupación genuina de los padres de familia. Y yo me uno a esto porque uno como madre no va a pretender que sus hijos sean vulnerados en eso más importante que tenemos como familia, ¿verdad? Que es lo íntegro de nuestros hijos. El ministerio no busca sacar la patria potestad. Esto no puede hacerlo un diseño de un plan educativo. No se llega a eso. Eso solamente puede hacerlo la justicia y solamente con una causa que sea pasible de sanción. Un plan educativo no puede venir a enmarcar cuáles son las líneas duras de enseñanza, porque estas líneas, que ni las que tenemos ahora en un currículum vigente, tenemos esa flexibilidad. Por eso que la educación habla de la flexibilidad de la educación y no puede avasallar los valores morales del propio docente que no va a implementar. Si a mí me ponen algo así, yo no lo implementaría, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este plan es lo único que es buscar un mejoramiento de la calidad educativa, porque no solamente lo dicen las pruebas estandarizadas de afuera. Eso se nos cuestionó también. ¿Por qué toman PISA? ¿Por qué buscan en las pruebas internacionales? Pero ¿qué es lo que nos trae la prueba internacional? La prueba internacional viene y nos pone un reflejo y cada año morimos de vergüenza cuando nos damos cuenta que estamos en los últimos lugares. Si no somos el penúltimo, somos el último y eso nos afecta a nosotros en el sistema educativo. Pero no solamente tomando esa base de allí, tomemos la base de la promoción escolar que nosotros tenemos y el logro de competencias en el año regular del estudiante. No logran competencias. Tenemos estudiantes que cierran un ciclo sin el logro de la competencia total. O si lo logran de una manera mecánica, pero no lo pueden ejecutar, no lo pueden llevar a su vida cotidiana. Esas son las cosas que a nosotros nos preocupan como sistema educativo y es lo que se propuso desde el plan. Bueno, y acá teníamos dos denuncias que realmente esto preparamos vez pasada para compartir también y que son estas denuncias que saltaron en dos instituciones del Departamento de Alto Paraná, pero estas denuncias específicamente hacen referencia a dos casos específicos que se viralizaron mucho y que el ministerio sí está tomando las acciones. Ahora me gustaría poder cortar esta presentación porque en realidad esta la abrí para poder trabajar con ustedes esta y compartir con ustedes esta, que es un poco la otra. Bueno, acá en esta presentación, ya en el marco, lo vuelvo a repetir, el Plan Nacional de Transformación Educativa no está en etapa de implementación. Es un documento que se publicó hoy, está abierto para la lectura, para la consulta y para el debate, que permite todavía incorporar las sugerencias. Hoy estuve reunida con un grupo, con un sector que presentó unas propuestas muy interesantes, no están muy lejos de lo que nosotros hemos presentado, pero sí se ajustan también a las necesidades que nosotros creemos que tendríamos que cambiar, que son los 3 ejes estratégicos. Esos ejes nos preocupan, esos ejes tal vez hoy nosotros
quienes estamos al mando, por decirlo de alguno, o llevamos la responsabilidad de esta cartera de Estado, estamos muy cerrados en lo que es, no vamos a permitir la ideología de género porque no está en el material, no hay en un solo apartado ideología de género, pero sí está el término de inclusión que podría en un futuro, no con este equipo de personas profesionales, pero ponerle que podríamos pensar que se podría abrir, entonces podemos blindarlo, podemos hacerlo, eso no está cerrado. Hoy hemos analizado eso con unas propuestas muy interesantes y los 3 ejes transversales nosotros no estamos casados con esos ejes transversales, sino que lo que queríamos era, desde el punto técnico, buscar alternativas, pero ya que generó esta duda y que nosotros compartimos la preocupación genuina de la familia, entonces hoy tenemos que quitarlo, lo quitamos. También estamos buscando, con un consenso, cambiar el nombre de transformación educativa. Es un nombre que cuando uno hace un poco el análisis técnico de qué es lo que implica transformar, uno se da cuenta que es avanzar, cambio, mejorar. Entonces, buscando nosotros en esas condiciones, optamos por la transformación educativa que ciertamente a nivel mundial se está trabajando por lo que trajo la pandemia y la era tecnológica y la pérdida del 80% de aprendizaje a nivel mundial durante la implementación de la educación digital que ningún país estuvo preparado y que hemos perdido el 80% de nuestros aprendizajes. Esta población de hoy va a tener el impacto de esa pérdida de aprendizaje, por lo cual tenemos que estar preparados nosotros como organismo y como Estado. Bueno, otra de las actividades que fue bastante criticada fue la encuesta de la tercera semana de transformación educativa. Esas eran de libre participación y no tenían carácter obligatorio. Responden específicamente a una nota presentada por una federación de padres que presentó una nota al ministerio solicitando la socialización. Habilitamos la socialización, pero finalmente como que tal vez no, las personas que elaboraron las preguntas, la encuesta, no lo explicamos muy bien, no hicimos el canal comunicacional como corresponde y tuvimos el problemita de que surgieron por allí algunas informaciones que realmente eran falsas, que corrían en los grupales que decían que queremos que nos firmen el documento para quitarle la patria potestad de sus hijos, cosas que realmente no pudiera ser ni aunque nos firme. A mí me hubiese gustado que sea un debate de verdad y una exposición ya creo que se excedió un poco. No sé, Héctor, vos estás controlando, porque varias veces mencionó que estamos mintiendo los grupos, que estamos diciendo que está en juego la patria potestad, y yo también tengo documentos que pueden avalar lo que estoy diciendo. Pero Natalia, con todo el respeto, un plan educativo. Estoy anotando alguno, por eso todavía falta la disertación de uno más. Bueno, genial. Me puedo cerrar entonces. Me puedo cerrar. El documento está abierto. El Ministerio de Educación tiene hoy las puertas del diálogo abiertas. El documento está en plataforma, está disponible, no se ha tocado, no se ha cambiado nada. Les pedimos que si pueden ustedes bajar, analizar, compartir sugerencias, estamos abiertos. No creemos necesario. Si hay que, si las comunidades educativas, que en su representatividad, hoy nosotros tenemos comunidades educativas que están representadas por FEDAPAR, FEDAPI, FEIPAR, que son comunidades que están con estatuto, con todo lo que la ley, nuevamente recalco, lo que la ley solicita, no lo que el ministerio pide, sino que la ley aplica para la conformación de las asociaciones de cooperadoras escolar. Estas cooperadoras sí tienen todo, tienen sus asociaciones, tienen sus estatutos, tienen su reconocimiento. Entonces, nosotras respetamos también la postura de esa representatividad. Y hoy estamos trabajando el plan con ellos, con los estudiantes, con la sociedad civil, con los sectores religiosos que también están dando su aporte sin ideología religiosa, sino que son aportes exclusivamente pedagógico. Esto es un plan que no está ejecutado, que no tiene currículum todavía. Si alguna vez se ejecuta, porque esto va a pasar ya al siguiente gobierno nuevamente, si alguna vez se ejecuta, vamos a tener que generar el currículum que responda
a estas políticas, y una de las políticas más fuertes que tiene es la política de la familia. Entonces, familia, sociedad, Estado es la política número 9 en la cual se basa la presentación del documento. Yo les invito a que puedan, por favor, si tienen algún tipo de ajuste o apunte que quieran acercar, nosotros estamos abiertos a poder escuchar. No está cerrado, no está implementado, no está aprobado. Solamente lo ha aprobado el Consejo, que es el Consejo Estratégico, que era el Consejo del Plan, que tiene que tener un periodo de cierre porque así está estipulado dentro del marco de la ley, y tenía que pasar esto para que esto pueda ser analizado posteriormente por el Estado para su aplicación y aprobación. Quedo abierta para cualquier consulta. Nosotros no tenemos inconvenientes de participar. Viceministra, le agradecemos su tiempo y obviamente seguimos con la charla. Permitimos que se extendiera un poco porque nos parecía muy importante conocer la postura oficial, y ahora un rato vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Pero antes...